El ver este libro, es decir, con estas maravillosas fotografías que nos descubren la historia de Huesca, ¿no?, en imágenes, algo que para un director de cine es muy importante, ¿no? Es decir, porque para mí es una documentación tremenda esta. O sea, recuerdo que en mi última película, que era una película de época, La banda Picasso, pues tuve que recurrir a buscar mucha documentación, en este caso era de París, pero habría sido igual si hubiera tenido en ese momento este libro. Me habría enterado de más cosas, ¿no? De cómo eran los coches, de cómo vestían, de cómo se peinaban. A mí, desde luego, que soy un poco oscense, porque la verdad es que desde los 20 y tantos años iba todos los años a Huesca, iba al Festival de Cine, que era el Festival de Cortometrajes, y de hecho conseguí, tengo exactamente con nuestro amigo José María Escriche, y tengo el premio de la Peña Zoiti. No llegué a conseguir el danzante de oro. Lo podemos arreglar ahora. Normalmente se lo llevó alguna película extranjera, ¿no? O sea, y ver estas fotos, o sea, fíjate lo poco que conozco de Huesca, que ya hace tiempo que no estoy, pero me ha emocionado. O sea, es decir, de pronto descubres el coso, o sea, descubres pues la fachada del teatro, ahora cine, donde ponían las películas. O sea, muchos lugares y muchas situaciones. Yo creo que el trabajo que ha hecho José es fantástico. Te imagino descubriendo primero el Arcón, aquel con todas estas cosas, o sea, poco a poco catalogándolo, viéndolo, comunicándoselo a la familia, a los amigos, no, o sea, todo este trabajo, que ¿cuántos años lleva ya con esto? Pues empezó el año 78. Fíjate. O sea, es prácticamente toda una vida. Toda una vida. Lo que pasa es que a tirones, evidentemente, me iban dando ventoleras y ahora tengo que hacer una base de datos, ahora tengo que digitalizar, ahora tengo que empezar a divulgar. Bueno, a tirones, pero casi 30. Bueno, más luego, de 30. Luego también hiciste algunas reflexiones, ¿no?, sobre cómo eran los vestidos, o sea, qué tipos... Sí, la verdad es que cuando haces una cosa de estas, da lugar bueno, mientras vas digitalizando vas pensando. Es que es una labor monótona y da tiempo a pensar muchas horas. Como contabas y como contaba Feliciano, la realidad de la aparición es que yo empecé a salir con mi mujer de hoy, con María Cruz. Era mi novia, y iba a Huesca, no tenía un duro, y iba a hostales de mala muerte. Y evidentemente, pues a la que luego fue mi suegra le debí dar pena, este pobre chaval, ¿dónde va a dormir? Y entonces me dijeron, mira, hay una casa... Perdón, este se nos mete en casa cualquier día. Con lo cual más vale resolverlo por la vía. Entonces me dieron las llaves de una casa, que arreglamos ahí una habitación y tal, pues unos parientes. La casa, pues era una casa del principio del siglo XX, en la que simplemente los habitantes se habían ido. Estaba todo, estaban los libros, estaban las telas, estaban todo, los muebles, los cuadros. Y claro, la curiosidad mató al gato. Yo me pasaba horas mirando libros, mirando cosas. Y había un baúl, un arcón, que claro, pues al final dices, ¿qué habrá en el arcón? Y había cajitas de estas, de cartón, cajitas que yo no había visto en mi vida, nunca. ¿Esto qué es? Bueno, y en esas cajitas había plaquitas de cristal, efectivamente envueltas en papel de seda, y en muchas de ellas caligrafiado lo que era. A mí me daban las 3 de la mañana mirando en una bombilla, mortecina, bombilla que colgaba en el típico cordón de esos, de las casas antiguas, pero yo flipaba. Digo, pero bueno, esto si lo viera la gente de Huesca, iba a flipar como flipo yo, ¿no? Y entonces... Bueno, pues ahí empezó todo, y desde entonces hasta aquí, pues como decía, a tirones, pues primero sacarlo, luego ordenarlo, luego inventariarlo, luego digitalizarlo, en fin. Son casi 4.000 fotografías. El archivo de Viñuales serían las 4.000 fotografías que hoy tenemos en el archivo, más 2.000 que están en la Diputación como fruto de, bueno, préstamos que fueron tal y que nunca volvieron, y que hoy afortunadamente están bajo control y están en la fototeca de la Diputación Provincial, ¿no? Con lo cual este señor hizo la friolera de 6.000 fotografías en aquella época, que no es lo de hoy, que vas con el móvil disparando a todo lo que se mueve. Cada foto necesita su tiempo,
su medida de exposición, distancias, no sé qué, no te muevas, porque claro, los tiempos de obturación eran relativamente cortos. Sí, eso es una cosa que se nota en las poses, quizá, ¿no? Claro, Que intentan estar están estáticas. colocados, en cuanto uno se mueve, hay alguna foto en el libro de una familia con muchos niños, los mayores están todos bien, están enfocados, los niños están todos movidos, claro. Pero hacer 6.000 fotos a lo largo de una vida, pues yo creo que demuestra que no es que fuera un aficionado, es que era un apasionado de la fotografía, y además había libros de fotografía, revistas francesas de fotografía. Bueno, pues eso es una clara demostración de que este señor lo que le gustaba no era la tienda. Y luego también hay muchas de viajes, ¿no? O sea, luego hay viajes, claro. París. Viajar, como decía Feliciano, en aquella época era... A ver, el ocio es una novedad. Realmente el que la gente viaje o haga deporte o se dedique a sus hobbies es algo totalmente nuevo. Eso en el siglo XIX prácticamente era privativo de los aristócratas. Como buen burgués de principio del siglo XX ya empieza a disfrutar y a él lo que le gustaba pues era eso, hacer excursiones, viajar fuera de la provincia, incluso viajar fuera de España, ¿no? Y de esas excursiones, de esos viajes, pues es una especie de prototurismo fotográfico, iba dejando sus colecciones de fotografías, ¿no? Y entonces, claro, hay fotos de Barcelona, estuvo 2 veces, de San Sebastián, hay unas fotos de San Sebastián, ahora veremos alguna, maravillosas. De San Sebastián de Huesca iban mucho, claro, era una serie natural. Era el veraneo. Iban a los toros, a la Sí. feria, iban a los coches, mi abuelo iba a contratar los toros, les gustaban, contrataba a los toreros en San Sebastián, los coches, había mucho movimiento en esa época Con San Sebastián. Bueno, todo el veraneo era allí. El veraneo. Hoy es en Comarruga y en Salou, ¿eh? Pero entonces era en San Sebastián, ahí de Sevilla, a Zaragoza. Es decir, que no hay de Madrid, curiosamente, no hay fotos de Madrid, no sé si es que no estuvo, o que no le gustó, o que yo no tengo las fotos, no lo sé. Pero me llama la atención que no hubiera. Y finalmente, pues yo creo que el gran viaje que él hizo fue a París, ¿no? Y ahí también hay una pequeña, corta, porque supongo que el equipaje... ¿En qué año? El año 25. El año 25, ahora veremos alguna foto también de París, suya. Es muy bonito porque está por ahí el billete del avión de la compañía aérea francesa, SCAF, el billete número 8000 no sé qué, escrito en caligrafía, o sea, Don Nicolás Viñuales. Aquello era viajar, pues es verdad, los viajes, luego muchas excursiones por la provincia. Sí, ya estamos. A mí, por ejemplo, esa foto me encanta, o sea, esta es la de los jugadores de ajedrez, y me recuerda a un cuadro de Cézanne, que es los jugadores de caza. Vamos a ver, la fotografía antigua tiene mucho valor, tiene valor documental, tiene valor histórico, tiene valor costumbrista, pero también tiene mucho valor estético, especialmente en algunos. Otros, los pobres, pues bueno, no les haría también, ¿no? Yo creo que Viñuales cubre todas las facetas, tanto de la estética, cuidaba mucho, era un enamorado de la belleza, no hay más que ver las fotos de señoras que hacía. Era un enamorado de su ciudad, de los edificios, le llamaba mucho la atención la modernidad, pues por eso vemos aviones, vemos coches, el cambio, lo que viene y lo que se va. También fotografiaba las fuentes que estaban desapareciendo. Es decir, es un fotógrafo del cambio de siglo, de toda la transformación, aparición de la burguesía en una ciudad tan pequeña como era Huesca, y convirtió a la propia burguesía en sujeto de sus fotografías, ¿no? Y entonces, pues hay tantos retratos, entre las casi 4.000 fotografías hay casi 1.000 de retratos, ¿no? Y otras 800 de grupos pensando en que más de 2. Pero creo que también merece reconocimiento su calidad, es decir, que no le valía un retrato, el típico retrato de estudio que lo sabía en Huesca, ¿no? Sino que, bueno, pues si os fijáis, buscaba las luces, buscaba las sombras, se atrevía incluso, que no hemos puesto ninguna, con el magnesio, los flashes de la época. Bueno, luego otra cosa que hacía, como parte de su afición, era editar las fotos. Es decir, no solo las hacía, sino que luego las editaba, las enmarcaba, las firmaba con oro. Muchas
las editaba cambiándolas de color, virando el color a sepia, a rojo, azul. Con lo cual, bueno, está claro, era su hobby y su pasión, ¿no? Lo de los ultramarinos viñuales, pues bueno, pues estaba bien, le daba de comer. Él lo heredó de su padre y realmente pues le servía para... También se dedicó a la política, fue concejal en el ayuntamiento prácticamente 9 años, 8 años, entre el 16 y el 24, por el Partido Liberal Dinástico, que era el predominante en Huesca. El cacique de Huesca era don Manuel Camo, fundador del casino, fundador del periódico, y él pertenecía al Partido Liberal Dinástico. Sus tíos eran políticos del Partido Liberal y aparecen en las fotos. Uno de ellos fue diputado en Cortes, en Madrid, Úrbez Viñuales. Úrbez, un nombre muy de allí, muy de Huesca, que se casó con la marquesa de Stenberg. O sea, que eran señores que al final se relacionaban bien por la vía de la política. Y de alguna manera enfrentados, pero amigos de los más revolucionarios, que eran los de la Fraternidad Republicana, Ramón Acín, Silvio Costi, y bueno, pues toda una serie de Manuel Cabero. Y con todos esos, pues ahí había cierto pique, pero luego aparecen juntos abrazados en las fotos. Antón Castro, que es un periodista gallego afincado en Zaragoza y que escribe mucho sobre Zaragoza, ha escrito un artículo cuando hicimos la exposición de Huesca, pues la verdad es que ha sido un éxito. Y Antón Castro, que a mí me parece que escribe muy bien, en un artículo lleno de errores en cuanto a esto era no sé qué, no sé cuánto, sin embargo, la esencia la captó perfectamente, ¿no? Y decía, cabe decir que era un fotógrafo de espacios abiertos, como puede verse en muchas de sus fotos. Algunas de sus fotos son maravillosas, matizadas, insólitas, incluso juguetonas, como sucede con varias tomas de sus amigos en el Salto del Roldán, luego la veremos. Era un enamorado de la belleza y la buscaba a través del objetivo, le interesaba todo, se detenía en los detalles, en la arquitectura de la ciudad y de las afueras. Como si fuera un pintor impresionista, le atraían las panorámicas, las meriendas, las estampas en mitad de la Alameda o ante la corriente del río Isuela, que inmortalizó en fotos de atmósfera bucólica o romántica. Preparaba las escenas y tenía un huerto donde llevaba a sus modelos. De ahí viene lo de llevar al huerto. Tuvo una vida discreta. Le gustaba el ciclismo, viajó a París, aunque solía ir más a Biarritz y San Sebastián. También estuvo en Sevilla, pero su auténtica pasión era Huesca, que él vio como una provincia exuberante y como una ciudad minúscula que abrió las puertas a la modernidad así, suavemente, como quien no quiere la cosa.